¿Cómo que en la Casa Blanca? No, verdad que no. O sea, ni en la Casa Blanca, o sea, ¿cómo pude llegar eso a la Casa Blanca? Me esperaba en la embajada de México en Estados Unidos. Sí, okay, era más pero en la casa. Más fácil de creer. Los años anteriores sabía de la tradición de Día de Muertos y demás, pero no sabía, o sea, no había visto en otros países que se usara esa misma tradición. O sea, sabía que era en México y simplemente en México. Hola, yo soy Carly. Yo soy Vi. Y este es Carly. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy les traigo un video más por las celebraciones del mes de octubre. Claro, el mes de octubre es un mes especial. Bueno, ya estamos en noviembre, pero no importa. Mentalmente en octubre, porque nosotros le debemos muchas cosas de octubre que no pudimos darle. Exactamente, así que estamos poniéndonos al día con todos ustedes. Para cumplir. Entonces, el video se llama Día de Muertos vence Halloween y se apodera del planeta. Obviamente eso era obvio que iba a pasar. Llegó hasta acá, que somos casi la parte trasera del mundo. No, la verdad que somos lo que nadie recuerda ya. Pues no, pero hasta acá llegó y gracias a esa increíble festividad nosotros pudimos también disfrutar del Día de Muertos y se convirtió en parte de nosotros porque disfrutamos mucho haciendo el altar, tanto Carly como yo. Ustedes han visto los videitos y entonces esperemos que este video les guste porque obviamente Día de Muertos se tiene que apoderar de Halloween. Exactamente, es superior, tiene es más mucho significado. Mejor, tiene mejor significado en todo aspecto, es una emoción diferente, es algo muy original, no ¿sabes? Es vestirte de un bicho por vestirte, no, es honrar a tus ancestros. Pero bueno, antes de comenzar con el video, no se olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que están en la biografía del perfil. Mientras el mundo le teme, el mexicano le pone flores, pan y hasta se ríe con ello. We love Mexico. To celebrate Day of the Dead. Halloween aquí en Corea y todo el mundo se viene disfrazado aquí. ¿En Corea? Tenemos vestidos de catrinas en el centro de Melbourne para mostrar un poco de la cultura del Día de Muertos. Por 16ª vez consecutiva, París vibra con el Festival Internacional del Día de Muertos. Día de Muertos, la tradición mexicana que conquista un planeta entero. El Día de Muertos está de moda, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me ha pasado que en los últimos días me he dado cuenta que está pasando algo que no acontecía en las últimas décadas. Es decir, si regresamos el tiempo hace unos 20, 30, 40 años, nos daremos cuenta que el Día de Muertos era una tradición local. Es decir, solamente los mexicanos conocían el Día de Muertos, solamente los mexicanos hacían los altares, solamente los mexicanos se vestían de catrinas, etc. Es decir, algo ha cambiado en los últimos años, es decir, ni siquiera en los últimos 10 años, estamos hablando de los últimos 5 años, algo ha cambiado y es que ahora todo mundo habla del Día de Muertos. Podemos ver Día de Muertos en Japón, en Alemania, en Austria, en muchísimos países en los cuales jamás nos hubiéramos imaginado que llegara esta tradición mexicana. En Italia también, en todos los lugares. De hecho, me atrevo a decir que si tú le preguntas a personas de más de 50, 60 años, si ellos pensaban cuando eran jóvenes que tenían sus 20, sus 15, que pensaran que la tradición del Día de Muertos estaba siendo replicada en Alemania o en Tokio o en Canadá, etcétera, casi estoy seguro que si les preguntas o si ustedes me ponen en la parte de los comentarios si esto lo hubiéramos pensado hace unos 40 años, estoy casi seguro que la mayoría de las personas hubieran dicho que no se imaginaban que una tradición mexicana, que la cultura mexicana llegara a 5 continentes de este planeta. Y es que todo parece indicar que últimamente el Día de Muertos es algo que está a ver, yo quería mencionar eso porque yo está... los años anteriores sabía de la tradición de Día de Muertos y demás, pero no sabía, o sea, no había visto en otros países que se usara esa misma tradición. O sea, sabía que era en México y simplemente en México. Pero casualmente este año me doy cuenta, o sea, me salieron muchos reels en Instagram de varios países de Europa, de Estados Unidos, de la parte de Japón, Corea, por ejemplo, Corea misma. En los mismos shorts de YouTube. En los mismos shorts de YouTube. Y me salían muchos altares de muertos y muchas festejaciones así de Día de Muertos en esos lugares. Y yo me quedé como que loca porque era como que lo lejos que están llegando. Es como una tradición que es tan antigua, pero que ahora está como que revolucionando. Se está haciendo tan famosa y tan moderna. No sé, yo digo que hay dos cosas. Ese préstamo cultural que están adquiriendo esos otros países por parte de la cultura mexicana se debe a la globalización del internet. También. Esa es una. Y la otra de la migración de los mexicanos a todos los países del mundo. Siempre vas a encontrarte un mexicano. A medida que pasan los años, todo el mundo migra. Pero también los mexicanos, o sea, a todos los países del mundo. Y las redes sociales, por ejemplo, si ustedes hacen un reel bonito de comida mexicana, un reel bonito de su altar, eso, si eso se hace viral, eso llega a muchas partes del mundo.
Y obviamente eso le encanta a las personas y van a querer imitarlo todos los años. Es decir, que su cultura es digna de imitar y por eso todos los demás países lo hacen. O sea, es algo tan hermoso que el mundo entero ya sabe que existe México, ya sabe que existe esta hermosa tradición y también lo hace. Más que Halloween, ¿sabes? Porque esto tiene un significado más profundo, como habíamos dicho en el principio del Porque video. de Estados Unidos me lo espero, porque en Estados Unidos hay muchos mexicanos y yo, bueno, ahí llevaron su parte de su cultura para sentirse un poquito en casa. Pero es que no solo es en Estados Unidos, es en el mundo ya entero que se ha visto. Bueno, ustedes están viendo el video junto con nosotros. Que está de moda y todo parece indicar que esto se debe a 3 motivos fundamentales. Punto número 1, nuestros paisanos, es decir, los expatriados y también los consulados y organizaciones mexicanas que hay alrededor de todo el mundo. Es decir, en la diáspora mexicana hay mexicanos prácticamente en todo el mundo. Es decir, puedes encontrar mexicanos en todos los continentes del planeta. De esta forma puede haber mexicanos no solamente de Estados Unidos, sino en Canadá, también en Argentina, también en Alemania, también en Inglaterra, también en España, también los vas a encontrar en Asia, en Corea, en Japón, los vas a encontrar en Italia. Es decir, en prácticamente cualquier país del mundo puedes encontrar mexicanos. Y aquí la gran diferencia a comparación de otras ciudadanías o de otros países es que el mexicano se lleva su país, se lleva su bandera. El mexicano se lleva su bandera, se lleva su gastronomía, se lleva su cultura, se lleva todo lo que es ser mexicano y no lo olvida. Se lleva una mochila llena de todo su país y posteriormente cuando llega a otro país diferente muestra su cultura, y esa es gran parte de lo que ha hecho que la tradición mexicana y la cultura mexicana llegue a casi cualquier país de este planeta. El Día de Muertos en Nueva York, del 27 de octubre al 12 de noviembre habrán increíbles catrinas de Frisco Puebla en Times Square, y el 1 de noviembre en el Museo del Barrio celebra con danza, mariachi, face painting y altar. Además de eso, también no podemos quitarle el mérito a organizaciones sociales o civiles en la cual se agrupan los mexicanos, consulados, embajadas, los cuales también organizan eventos donde hay una cantidad pequeña de mexicanos, pero aún así levantan la voz. Por ejemplo, Doha, Qatar, en Dubai, en países en los cuales tal vez lo cierto es que no hay muchos mexicanos, pero aún así las embajadas hacen eventos en los cuales muestran la cultura. Is this cultural appropriation? We rushed to get to Mexico for Day of the Dead. The celebration is biggest in the city of Oaxaca, but we ended up celebrating it in Mérida. The center square of the city is filled with altars built by locals. Punto número 2, estamos hablando de nada más y nada menos que Hollywood. De hecho, aquí muchos estarán de acuerdo o no, pero lo cierto es que Hollywood le ha dado un gran impulso al menos al Día de Muertos. Es decir, películas como 007 Spectre mostraron una cara de México del Día de Muertos, pero de algo que ni siquiera existía. Actualmente ya existe, pero existe gracias a la película. Es decir, estamos hablando del desfile monumental de Catrinas, mientras que punto número 2 tenemos películas como Coco. De hecho, la película de Coco de Disney es una película que realmente tocó el corazón de prácticamente todo el mundo. Es decir, antes de eso muchas personas de otros países, Rusia, etcétera, llegan a pensar que en los mexicanos, que en México se adoraba a la muerte, es decir, que nosotros estábamos venerando a la muerte. ¿Cómo dejé de tener miedo al Día de Muertos? A mi familia rusa el Día de Muertos les espanta. ¿Cómo es posible que toda tu ciudad esté llena de esqueletos? Pero lo cierto es que lo que hace la película de Coco es mostrar el lado humano, la explicación del significado del Día de Muertos. No podemos negar que con esa película o con estas películas explota aún más el Día de Muertos. Siento que la película fue un detonante también. Sí, Y es que para que te des una idea, el desfile del Día de Muertos del año 2024 atrajo a 1.232.000 turistas, de los cuales 77.8% fueron nacionales y 22.2% fueron extranjeros, teniendo incrementos anuales del 5% para los extranjeros. Wow. Y punto número 3, otro de los motores que propiamente ha hecho que el Día de Muertos crezca exponencialmente en los últimos años y que incluso rivalice con el Halloween, tenemos nada más y nada menos que esto: las redes sociales. Es decir, cuando viene alguna persona importante, un youtuber, un tiktoker, lo que sea, viene un influencer y graba un video de Día de Muertos, lo muestra al mundo y lo ven 100.000, 200.000, 1 millón de personas, pero esas personas no conocían. Literalmente me spoileé el video entero con lo que acaba de decir. O sea, que eso es lo que yo pensaba y exactamente es por eso, justamente es por eso, no es por otra cosa. A ver, que era algo lógico, se veía venir, pero No, literalmente me spoileé. Despoleamos completamente. Nada del Día de Muertos o de la cultura, de las tradiciones mexicanas. De esa forma, si sumamos todas
toda la cantidad de videos que se hacen en estos últimos años, las redes sociales han sido parte de ese impulso, ese motor que se le ha dado al Día de Muertos y a muchas más tradiciones de México, por lo cual a día de hoy es muy común que tú platiques con alguien de cualquier parte del mundo, alguien hasta el otro lado del planeta, y te pregunten de dónde eres. Pues de México. Me encanta México. A ti te llama la atención, le preguntas por qué y te dicen, bueno, es que me encanta porque es un país que se ve que es muy alegre, es un país que se ve que tiene una comida muy sabrosa, pero también se ve que lo del Día de Muertos, que hacen esto, que hacen el otro, es decir, sí tienen una idea y nosotros pensaríamos que eso pasa con cualquier país del mundo, pero lo cierto es que no. De hecho, hay muchos países de Latinoamérica los cuales, si tú les preguntas, oye, ¿qué conoces de tal o de X o de Y país? Te van a decir nada, o conozco nada más esto, o ni siquiera conocen mucho del país. Sin en cambio, México es uno de los países que tiene más eco a nivel internacional y eso también es grandemente empujado por las redes sociales. Es por eso que el día de hoy vamos a ver dos puntos importantes. Punto número uno, cómo esto ha crecido con los extranjeros a tal grado de que muchas personas ahora quieran conocer a qué se refiere todo esto del Día de Muertos, por qué es diferente a Halloween, por qué no es como que celebran o que adoran a la muerte. Y punto número dos, a cuáles países ha llegado el Día de Muertos, porque estoy seguro que ni te imaginas la cantidad de países donde se lleva a cabo esta tradición mexicana. Sin embargo, antes de comenzar, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto, que la cultura mexicana esté trascendiendo fronteras. Es decir, anteriormente México importaba toda la cultura de otros países, veíamos películas de Hollywood, aprendíamos la cultura de otros países, pero actualmente México ya está exportando cultura y tradiciones a todo el mundo. ¿Listos? Comenzamos. Qué belleza. Número 1. Extranjeros impactados por el Día de Muertos. And I think what Mexicans are saying with the celebration is that death should be celebrated. Death is just the passing from one world to another world. Es mi primera vez a experimentar el Día de los Muertos. Estoy emocionada de estar aquí. Es una cultura muy rica. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que mientras tú estás viendo este video, miles de turistas de muchos lugares del mundo están llegando a Ciudad de México y a otras ciudades como Oaxaca, etcétera, simple y sencillamente para conocer de cerca cómo se vive, cómo es la tradición del Día de Muertos? Y es que aquí hagamos un pequeño paréntesis porque tú estarás preguntando, ok, pero ¿por qué vienen tantas personas de Estados Unidos, cruzan medio planeta para llegar y conocer todo esto, vienen de China, etcétera? ¿Por qué les interesa tanto? Cabe mencionar que la muerte aquí en México no se ve de la misma forma que en otros países. Es decir, el Día de Muertos se celebra prácticamente en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo hay países en los cuales se recuerda, se rememora a sus seres queridos que ya no están en este plano terrenal. No obstante, no se recuerda de la misma forma. Es decir, alrededor de todo el mundo, el 99% de los países, cuando recuerdan a sus seres queridos, es un día de tristeza. Obviamente es un día en el cual ellos van muy respetuosamente, es un día oscuro, es un día gris, es un día en el que van a los cementerios. Aquí generalmente cuando recordamos a nuestros antepasados que ya fallecieron, se hacía el día del aniversario de la muerte, o sea, se le ponían unas flores al fallecido. Obviamente sí iba a ser un día súper triste porque vas a recordar a esa persona que se fue. Era algo súper triste. Exacto. Pero antes de reaccionar a México y tal, no sabíamos que existía una fecha tan especial para recordarlos como algo bueno y no como algo malo a lo que estábamos acostumbrados. Es algo totalmente diferente. Y entonces reaccionar a México nos dio como que otro punto de vista. Y si ven en mi altar, yo no lloré. Yo me dije, no voy a llorar. No, yo tampoco quise llorar en el mío. Lo intenté y no lo hice. Ustedes me lo dijeron, no puedes llorar porque este es un día feliz, tú estás alabando a tu abuela, estás recordando a tu abuela y son cosas muy bonitas que no deben mancharse con llanto. Exactamente. O sea, no se debe hacer. Entonces, al menos en cámara yo no lo hice, pero fuera de cámara. Eso es otra cosa. Yo cuando dije, voy a hablar con mi abuela un momento y cosas... Ya. Eso ustedes no lo vieron. Ay, estoy rojita. No, pero que sí, que es una tradición hermosa y ya era hora de que el mundo entero abriera los ojos y dijera, yo también tengo que hacerlo y tengo que no celebrarlo de la mala forma, sino de la bonita forma. Exacto. De que están en paz, descansando y que en algún futuro, en otras vidas, nadie sabe exista y se vuelvan a reencontrar. La muerte hay que celebrarla, ya yo tengo claro eso, ¿sabes? No voy a llorar más por... A ver, obviamente voy a llorar la muerte por un fallecido, porque no lo voy a ver más, pero... ya no me voy a sentir así todos los años como que con tristeza, sino voy a celebrar y honorarlo. Además, el Día de Muertos también me dijeron, conversa un ratico y literalmente, sí, tú sientes como si te estuviera escuchando a alguien. Yo sentía la energía de Coqui en mi altar porque yo subí a Kanji, ustedes vieron la foto en mi canal que yo subí una publicación que estaba allí sentada y yo no la obligué. Ella solita fue para ahí.
y empezó a oler todo. Y se quedaba mirando así, y ahí fue cuando aproveché y le puse una coronita y le tiré la foto, pero fue completamente algo que me dejó como que pensando, de verdad yo sentiré estas cosas, como que esa energía. Hasta mi mamá quería decir que, bueno, ustedes van a haber visto que me ayudó un poquito en el altar porque es que también le gustó la idea y ya cuando terminamos de armar nos sentamos ahí y lo empezamos a mirar y como que hablamos para nuestro adentro y se sintió tan bien porque de verdad que se sentía esa energía y, o sea, no había nadie hablándote, pero nos quedamos así como que, ¿qué está pasando? Fue muy impactante. Sí. Recuerdan a los seres queridos, lloran, etcétera. Pero ahí es justamente cuando les rompe todo la cabeza, cuando ven que el mexicano es todo lo contrario. Es decir, mientras todo mundo va hacia casi un mundo de tristeza, en el cual con melancolía recuerdan a sus seres queridos, el mexicano es todo lo contrario. Y no logran entender cómo un país hace fiesta, está vestido de colores, está alegre, en una celebración que recuerde a los muertos, que recuerde a las personas que ya no están con nosotros. 有一些避讳，然后但是我们也知道，就是亡灵节其实表达了墨西哥人对待死亡的一种很乐观的态度，然后死亡是生命的一部分。Y es que para esto debes de saber que justamente esta celebración en México tiene muchas variantes, es decir, cuando llegan las culturas españolas, etcétera, a todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, muchas de las culturas que ya se encontraban aquí sí es verdad que tenían mucho que ver con los seres queridos. Sin embargo, solamente México es el único que tiene lo que tenemos actualmente como el Día de Muertos, porque simple y sencillamente muchas de las culturas que ya existían aquí veían la cosmovisión de la vida y la muerte diferente a las demás culturas de todo el mundo. Es decir, por ejemplo, los mexicas no veían a la muerte como el final del todo, sino que veían a la muerte prácticamente como un paso más o una parte más de la vida en sí. Posteriormente todo esto, ya se los expliqué en otro video, cambia justamente cuando llegan los españoles y es ahí cuando se fusiona todo. Es decir, llegan los españoles, ¿sabes qué? Que nosotros tenemos el 1 y 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Todos los Santos, etcétera. Pues vamos a fusionarlo para tener la fiesta en paz. Entonces fusionan todo lo que tenía que ver con la mitología prácticamente de los mexicas y de muchas culturas más que estaban aquí en México, porque no solamente los mexicas, y lo fusionan justamente con las tradiciones católicas o españolas que vienen. Y esto, con el pasar de los años, da como resultado a lo que conocemos hoy en día como el Día de Muertos realmente. Mientras el mundo le teme, el mexicano le pone flores, pan y hasta se ríe con ella. We leave memories and we touch lives and we leave this world a better place. Mexico has shown us the best way to be conscious of that and to live by that. Y es que justamente esa diferencia en la cual los mexicanos prácticamente se ríen con la muerte, o se dice que invitan a las personas que ya no están con nosotros, las invitan para que bajen y para que coman y para que nuevamente estén con nosotros. Eso es un choque cultural como no se imaginan para personas de Dinamarca, de Suecia, de cualquier otro país. Están acostumbrados. Y es que en palabras de un extranjero dijo, en muchas de nuestras culturas la muerte es un tema tabú. Casi ni nos permitimos nombrar a los muertos hasta que de pronto aparece una tradición que nos invita a recibirlos y poder gozar una vez más de los placeres humanos. Es decir, la idea de bailar y reír codo a codo con la muerte les resulta liberadora y profundamente humana. Es por eso que justamente todo el mundo choca con esto, porque todo el mundo está triste, mientras que en México es una época de celebración. De hecho, otros turistas mencionaron lo siguiente: en China la muerte es un tema bastante serio. Nosotros lloramos, en México o sea, nosotros en el grupo de Telegram vimos muchos de los altares que ustedes hicieron, que si no están, ya saben, pueden buscar en la biografía del perfil y ahí vayan al grupo de Telegram. Y me di cuenta de que cada altar tiene como que una esencia propia. Eso me gustó mucho, como que el mío tú lo miras y sabes que lo hice yo, por ejemplo, algo así. Y el de otras personas tú lo ves y tú ves como que el cariño que le quisieron poner a ese altar, ¿sabes? Dependiendo de cómo esté el altar, ya tú sabes el esfuerzo que esa persona le puso a su ser querido. Y entonces eso me gustó me gustó mucho, no me había fijado en esas cosas. Son cositas, detalles que se me iban de momento pensando, sí, un altar de muertos, pero a la hora de hacerlo y a la hora de ver cómo son los demás, ya después vivir la experiencia, te das cuenta de esas cosas. Sí, no, y que me había dicho que obviamente ustedes ya tienen esa traducción desde que nacieron ahí en México y por eso también tienen todos los adornos de Día de Muertos guardados en un cajón, pero cada familia es como que un mundo distinto, cada cual le pone lo que cree, ya sea, nosotros le pusimos mariposa monarca, o sea, lo que no puede faltar es el papel picado, el cempasúchil, la foto del difunto, los niveles y las velitas, obviamente, pero hay otras personas que la adornan con mucha comida o que le ponen muchas flores, por ejemplo. Muchas flores, eso está bien lindo, eso es para... O muchas velas, ¿sabes? Sí. Hay quien pone 2 velitas y hay quien pone 50 velitas, ¿sabes? Yo puse 20. Eso se ve muy bonito, pero cada cual para el espacio que tenga y según dónde viva también, cómo pueda hacerlo. Vi otro altar
muy chiquitito y me preguntó, ¿quieres que me quede bonito? Le digo, mira, está chiquito, pero le pusiste amor. Exacto. Y se ve que lo hiciste tú, que lo hiciste con tus manos y como pudiste. Y entonces eso es lo importante, al menos para mí es lo importante. Yo también lo hice así, me quedó Es la chiquito. intención a la hora de hacerlo, lo bonito. Nos quedó chiquito. No, el pero mío nos igual quedó bonito. chiquitico, nada más tenía un solo cajón arriba porque las cajas que tenía no eran las indicadas para eso. Entonces tuve que usar una mesita y poner arriba de la mesita una caja. Y ahí lo adorné con todo lo que tenía. Yo le puse de todo. Le pusimos de todo. De todo, realmente pusimos de Menos todo. mal que al menos tuvimos y lo hicimos. A la vez celebran y ríen. Esto lo expresó Li Juan Ay, qué Ren, lindo. una profesora originaria de Ese Shanghái, vestido. al comparar la tradición mexicana con el sombrío rito chino de limpieza de tumbas. Sahat Keshkar, también un ingeniero de Irán, resalta lo siguiente y dice: en Irán la muerte se vive con tristeza de negro. Una vez pensé que en Irán siempre tenemos miedo de que la muerte nos agarre, y acá dicen: qué bueno que me agarra, pues mejor me pongo feliz. Eso de hecho se me hace bastante padre. También en palabras de Fabio Romanelli, un profesor italo-venezolano, admite lo siguiente: en Venezuela e Italia nos causa curiosidad cómo los mexicanos pueden celebrar la muerte, nos sorprende mucho. Y es que entender la filosofía detrás del Día de Muertos, recordar con amor, no con miedo, qué produce lindo. admiración por Qué parte belleza. de todo el mundo. Y es que para la gran Wow. parte de la población mundial que vio la película de Coco, terminan con lágrimas en los ojos al descubrir que para los mexicanos la muerte es parte de la vida y debemos festejarla, tal cual como señaló la antropóloga Ana María Salazar, diciendo: la forma en que desarrollamos y significamos el Día de Muertos llama la atención del resto del planeta. Claro. Les vamos a enseñar cómo se celebra esta tradición de este lado del charco, que le causa tanta extrañeza a los extranjeros. Porque aunque también tienen este día en su calendario, les es muy incomprensible cómo un momento que debería ser tan solemne y de respeto para nosotros Ay, es de qué fiesta, sombrío. baile y tragazón. Why do you stay in Mexico? We love Mexico. To celebrate Day of the Dead. Y es que aquí pasaron dos cosas muy importantes. Punto número uno: los mexicanos, no porque tuviéramos la influencia de otros países de Europa, Estados Unidos, lo que sea, los mexicanos jamás dejaron su cultura durante cientos de años. Y punto número dos: pasó algo muy interesante en los últimos años. Es decir, cuando tú tienes una cultura tan fuerte como la mexicana, lo único que vas a lograr es que todos los países del mundo volteen a ver tu país. De hecho, al comienzo de este video les puse un ejemplo muy sencillo. Es decir, hace 50 años, por ejemplo, los mexicanos consumían todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. A nosotros prácticamente se nos bombardeaba de información, de caricaturas, de películas, y todo era de Estados Unidos. Incluso por ahí de los años 90 más o menos llegó a su apogeo con Michael Jordan, Michael Jackson, Madonna, el Super Bowl, todo eso. Sin embargo, en los últimos años pasó algo interesante, y es que ahí justamente se voltearon los papeles. Y es que actualmente los mexicanos, si bien es cierto que sí importan cultura de otros países, lo cierto es que los mexicanos están comenzando a exportar prácticamente su cultura, sus tradiciones, gastronomía y muchas otras cosas a todo el mundo. Todo. El caso más sencillo que les voy a dar es el de Estados Unidos. Una vez de que los estadounidenses, los gringos, los meros gringos, ven películas como Coco, como 007 Spectre, comienzan a entender, a comprender que es algo completamente diferente que Halloween. Es decir, Halloween no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Y ahí es cuando comienzan a entender el verdadero significado del Día de Muertos, y es ahí cuando comienza un boom prácticamente en los Estados Unidos. A día de hoy hay muchísimos estados de la Unión Americana donde justamente se celebra todas estas tradiciones que realmente son mexicanas, pero que actualmente comienzan a rivalizar justamente con el Halloween. El Día de Muertos en Nueva York, del 27 de octubre al 12 de noviembre, habrá Nueva York en Times Square, y 1 de noviembre en el Museo del Barrio celebra con danza, En el mariachi, Times festival Square. y altar. Sin embargo, todos dirán ¡Qué que bueno, belleza! Estados Unidos es porque tenemos una gran comunidad de migrantes en Claro, Estados hay en Unidos, y Estados por eso Unidos. celebran todo esto. Pero Sí, ¿qué lo tan que decía cierto ahorita, será que era eso? Pues más deja que te normal cuente verlo ahí. algunos de los países donde se celebra el Día de Muertos tal cual como lo fija la tradición mexicana. Número 2. Día de Muertos en todo el mundo. Es Halloween aquí en Corea y todo el mundo se viene disfrazado aquí. Y obvio, nosotros nos hicimos también de catrinas mexicanas. Y nos chuleaban y pedían fotos. Bonita. Sin embargo, antes de que te comente cuáles son los países en los cuales llevan a cabo las celebraciones del Día de Muertos, en las cuales ponen tal vez altares, en las cuales tal vez ponen catrinas o hacen desfiles o lo que sea, tú déjame saber en la parte de los comentarios antes de comenzar con este punto, dónde imaginas, los países que tú imaginas que celebren o que tengan festividades Uzbekistán, alusivas al Día de Kirguistán. Muertos en todo el mundo. Número 1, obviamente, Estados Unidos. Este país pues no es novedad para nadie, No. y es que la cercanía y la enorme comunidad mexicana en Estados Unidos hace que normal haya ahí. ciudades enteras donde no haya mucha diferencia con México, pues históricamente ha habido muchísima cultura mexicana en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado. Ciudades como Los Ángeles tienen eventos Me dejó masivos, loca como por ese. ejemplo el que se hace en el cementerio Hollywood Forever, que lleva 25 años efectuándose, con más de 90 altares comunitarios, conciertos, danzas aztecas y miles de asistentes en todas las edades. Sin embargo, debes de saber Bueno, que no es el Hollywood, único, California, pues eso debes de debe saber ser. que hay muchas ciudades como por ejemplo Chicago, San Antonio o Nueva York, en las cuales también se llevan a cabo festivales
como este. Incluso en el año de 2021, después del estreno de la película de Coco, en la Casa Blanca también se colocó por primera vez una ofrenda del Día de Muertos. De esta forma podemos ver cómo las tradiciones mexicanas toman cada vez más fuerza en los ¿Cómo que en la Casa Blanca? No, verdad que no. O sea, en la Casa Blanca, o sea, yo me ¿cómo esperaba, pudo llegar eso a la Casa Blanca? Me esperaba la embajada de México en Estados Unidos. Sí, okay, era más pero en la casa. Más fácil de creer. O sea, me dejó hasta Estados Unidos. O sea, ya ven hasta dónde están llegando con su cultura, Dios mío. No, verdad que es increíble. Los están inundando. Ay, qué bueno, por favor, lleguen más a Cuba. No, y tú me acaba con todo. Sí, pero es que yo quiero. Vamos a hacerlo un día. Estados Unidos. Brooklyn. Ay, qué lindo. Número 2, ramo de España. flores. Como era de esperarse, España tiene una buena conexión con México y su cultura. Aquí, gracias a la iniciativa de la Casa de México en España, cada año se monta el altar de muertos más grande de toda Europa, diseñado con exquisito detalle por artistas mexicanos. De hecho, se calcula que decenas de miles de personas acuden anualmente a esta exhibición en Madrid, la cual incluye elementos tradicionales como por ejemplo caminos de pétalos de cempasúchil, catrinas monumentales y fotografías de difuntos ilustres. Gracias a este esfuerzo de la Casa de México, hoy día los madrileños han podido experimentar de cerca la esencia del Día de Muertos, conociendo cada año más el significado de la cultura mexicana. Sin embargo, debes de saber que esta celebración también puede verse en otras ciudades como por ejemplo Barcelona o Valencia, donde se han organizado talleres de calaveritas de azúcar, proyecciones de coco y pequeñas ofrendas comunitarias en centros culturales. Jamás imaginé encontrar un altar de muertos en pleno Madrid. Esto no es México, pero aquí también se honra a los que ya no están. No estás en Oaxaca, estás en España, donde también se celebra el Día de Muertos. Chicos, ya he hecho mi altar y sinceramente no sé por qué hago estas cosas, porque siento que me estoy boicoteando, estoy súper triste. O sea, siento una sensación. Número 3, Francia. La cuna del romanticismo también se ha rendido ante el Día de Muertos. Desde hace más de 20 años se celebra la Fête des Morts à Paris, un festival cultural fundado en el año de 2003 por el colectivo franco-mexicano Nadiesha. Por ejemplo, este 2025, este festival cumplió su 23ª edición, llevando una vez más los colores y sabores de México a París. Es así como del 20 de octubre al 2 de noviembre, París se inunda con exposiciones mexicanas, proyección de películas mexicanas, obras de teatro, conciertos de mariachis, muestras de gastronomía mexicana como pan de muerto y chocolate caliente, talleres para aprender a hacer papel picado o pintar catrinas. Sin embargo, el evento central es el desfile de catrinas por las calles parisinas, donde tanto mexicanos residentes como franceses se visten de catrinas al estilo mexicano. De hecho, a día de hoy, cada otoño, París se viste de cempasúchil, incluso la Torre Eiffel se iluminó una vez de naranja. De esta forma, el éxito de estos festivales ha hecho que se vayan sumando ciudades francesas como por ejemplo Lyon o Toulouse. Por 16ª vez consecutiva, París vibra con el Festival Internacional del Día de Muertos, un evento que pretende acercar a los franceses la esencia de esta tradición ancestral mexicana en la que la muerte se muestra jocosa con ironía y gracia. Venez vivre les Días de Muertos au jardin d'acclimatation. Du 4 octobre au 2 novembre, un véritable voyage au Mexique s'inquiétal. C'est une tradition joyeuse et unique, un événement pensé pour petits et grands. Número 3, Reino Unido. Y sí, en Londres también el Día de Muertos ha echado raíces. Pues cada año se realiza un animado festival en el barrio de Camden Town, el cual es célebre por su ambiente alternativo. Este festival anual del Día de Muertos es organizado con apoyo de la comunidad latinoamericana local, con lo cual se ha vuelto parte del legado de la cultura de Camden y que a día de hoy busca apoyar y visibilizar a los artistas latinos en la ciudad. También en las calles de Camden Market se instalan altares comunitarios donde cualquiera puede colocar la foto de un ser querido fallecido, y no faltan los puestos de comida mexicana ofreciendo tamales, pan de muerto y tequila para brindar por la vida. De esta forma, la celebración suele incluir música en vivo, como por ejemplo grupos de mariachis y bandas de rock latino, además de bailes folclóricos, talleres de maquillaje de Catrina para niños y adultos, y por supuesto un desfile de Catrinas que recorre el mercado entre aplausos de locales y turistas. Por ejemplo, para el año de 2025, el programa de Londres anunciaba desfiles con mariachis, concursos de disfraces, exhibiciones del arte huichol y proyecciones de cortometrajes mexicanos, demostrando así la evolución de la fiesta en tierras británicas. Además de eso, restaurantes como por ejemplo El Mestizo organizaban noches de ofrendas y fiestas temáticas. De esta forma, también museos han montado pequeñas exhibiciones explicando el significado del altar de muertos, lo cual comienza a sonar también en otras ciudades inglesas como por ejemplo Manchester, Edimburgo y Brighton, haciendo que poco a poco sea más común ver a ingleses pintados de Catrina en Halloween. No me lo imagino de los ingleses. En Camden de Día de Muertos y les voy a compartir cómo se vivió. Hubo un desfile primero con trajes típicos y también pusieron un altar y muchas decoraciones coloridas
y padres. Número 4. Alemania. Y sí, el Día de Muertos también ha llegado al corazón de Europa, en Berlín. De hecho, todo esto comenzó desde mediados de los años 90, esto gracias a la Asociación Cultural Calaca e.V., la cual fue fundada por mexicanos y alemanes en el año de 1995 y el cual lleva casi 30 años organizando altares y eventos de Día de Muertos en la capital alemana. Desde entonces, cada año Calaca e.V. monta un gran altar de muertos comunitario abierto a todo el público. Todo esto para sumar fotos y ofrendas e invitar a la reflexión sobre la vida y la muerte. Todo esto a través de las diversas disciplinas artísticas. Sin embargo, lo más importante fue en el año de 2023. Esto cuando nada menos que el Humboldt Forum, es decir, el museo cultural más importante de todo Berlín, invitó a Calaca e.V. a organizar la celebración oficial del Día de Muertos en sus instalaciones. Y así durante 5 días, del 1 al 5 de noviembre, el histórico Palacio Prusiano, reconvertido en museo, albergó una ofrenda monumental de 40 metros cuadrados en su vestíbulo, donde los visitantes berlineses pudieron dejar retratos de sus difuntos y aprender el significado de cada elemento. De esta forma se organizaron obras de teatro y danza mexicana, además de conciertos que fusionaron música tradicional mexicana con electrónica alemana. Además de eso, también se hicieron talleres de elaboración de pan de muerto y papel picado y charlas sobre cómo distintas culturas enfrentan la muerte. De esta forma, el Día de Muertos se ganó el respeto y corazón de los alemanes, demostrando que la cultura mexicana puede brillar en todo el mundo. Desde entonces, cada vez se suman más ciudades, como por ejemplo Múnich o Hamburgo. Número 5. Australia. Y sí, por muy lejos que parezca, la cultura mexicana ha llegado hasta Oceanía. En este país, aunque la comunidad mexicana es pequeña, en años recientes se han organizado festivales del Día de Muertos en varias ciudades australianas. Por ejemplo, un evento llamado el Day of Death Fiesta recorre cada año 6 ciudades, incluyendo Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida, Perth y Canberra. Aquí se combinan altares, bailes folclóricos, mariachis, proyección de cortos de terror mexicano, comida típica mexicana y artesanías. En Adelaida, por ejemplo, la comunidad latina realizó en el año de 2023. Ustedes saben, en el mundo de los animales, como la capibara es el animal que es el amistoso, el que todo el mundo quiere. Para mí, en el mundo de los países es México. Es como que la capibara en los animales, ¿sabes? Ahora pensando bien, es como eso, ¿sabes? México es una capibara en el mundo entero, pero en aspectos de cultura, todo el mundo la quiere tener. Es lo que decir que le envidian por completo de buena manera, o sea, le envidian todas las tradiciones, las personas, sus culturas, todo, la comida, todo, ¿sabes? Es una cosa increíble. Y es que solo hizo falta una chispita chiquitica, o sea, un mexicano que haya hecho un altar y que alguien haya pasado y lo haya visto y le haya dicho qué es eso y le haya preguntado y se haya interesado. Y así creo, solo hizo falta eso. Solo hizo falta eso en todos los países y luego las redes sociales, todo eso hizo que creciera y que todos los demás países se animaran a también adquirir su cultura porque es hermosísimo. Del Día de Muertos visto en esa región, en el cual hubo música en vivo y concursos de disfraces de Catrina. Por su parte, en Melbourne se han organizado funciones de lucha libre mexicana como parte de las celebraciones, aprovechando la estética colorida de los luchadores enmascarados para hermanarla con la temática de las calaveras. Incluso también muchas marcas internacionales se hicieron presentes en Australia, como restaurantes y bares, los cuales de hecho también hacen su agosto en noviembre, pues no es raro ver promociones del Día de Muertos con cócteles especiales y decoraciones alusivas. También la prensa australiana ha dicho Joyful Celebration of Lion Death, explicando a sus lectores que no es el Halloween mexicano, sino una tradición milenaria llena de significado. Salimos vestidos de catrinas en el centro de Melbourne para mostrar un poco de la cultura del Día de Muertos. Éramos alrededor de 20 mexicanos quienes salimos a las calles maquillados como catrinas y portando trajes típicos mexicanos. Esta es la primera caminata En Australia lo celebramos con mariachi, comida, talleres y mucho cariño por nuestras raíces. Ay, qué lindo. Número 6. Japón. Ya les había mencionado en otro video anterior cómo Japón es uno de los países que tiene más como respeto, admiración por la cultura mexicana. Y es que a pesar de que se podría decir que estamos de extremo a extremo, eso no impide que justamente a los japoneses les guste mucho lo que es la cultura mexicana. Eso lo hemos visto representado en animes y todo eso. Sin embargo, uno de los episodios más importantes de este año 2025, que prácticamente juntó o fusionó a la cultura japonesa y la mexicana, fue precisamente hace algunos días cuando se hizo viral un video en el cual aparecían unas personas que parecería que eran mexicanos, pero no, de hecho eran japoneses, los cuales estaban vestidos de charro. Había unas personas vestidas de charro y una señora, una mujer japonesa, vestida de Catrina con un traje típico mexicano, y estaban bailando, cantando, tocando mariachi, cantando música mexicana. Y esto, muchas personas hasta decían, esto es inteligencia artificial, no lo podían creer. Y de hecho ese video se hizo muy viral en las redes sociales, al grado de que llegaron comentarios no solamente de México, sino también de Japón. Y es que fue un gran choque cultural, el cual nos muestra cómo Japón cada vez está más interesado en la cultura mexicana. Es algo que para ellos es muy exótico, es decir, es algo completamente diferente a lo que ellos tienen en su mente, y por lo tanto se les hace muy llamativo, muy atractivo.
Vamos. ¡Ay, qué energía! Ay, me dice, fíjate. Sí. Sin embargo, Me más dice- allá de los Empezó como una comentarios en energía. redes sociales, lo que realmente impactó a los mexicanos fue ver cómo culturas de países primermundistas tienen tanto respeto y asombro por la cultura mexicana que incluso hacen tributos bien a la lo cultura hace. mexicana, por lo cual posiblemente en próximos años veamos eventos masivos de este tipo en Japón. Las calles de Harajuku en Tokio fueron escenario del tercer desfile de la Catrina en Tokio. La jornada empezó con el meticuloso maquillaje de las Catrinas y los Catrines. Número 7, aquí aparece Canadá, otro de los países a los cuales también hay una comunidad mexicana no tan grande como Estados Unidos, pero sí hay una comunidad Sí, eso sí mexicana lo bastante venir. interesante, bastante fuerte, y lo que ha hecho en los últimos años es que justamente en Toronto, Vancouver y algunas otras ciudades donde hay mucho mexicano, lo que hacen es que muestran la cultura mexicana a prácticamente todos los canadienses. De esta forma salen vestidos de catrinas, hacen algunos eventos, hay incluso conciertos, hacen desfiles, y poco a poco la cultura mexicana va permeando también en Canadá. De esta forma también está pasando prácticamente lo mismo que en Estados Unidos, es decir, hasta hace unos 20 años aproximadamente en Canadá no se sabía nada de la cultura mexicana, pero últimamente tiene cada día más impulso la cultura mexicana en Canadá y cada día somos más visibles para esos países. Hey Toronto, get ready to celebrate the Day of the Dead. Wow. Join us for Canada's largest gathering of Katrinas, a tribute to life, love, and remembrance. Experience authentic Mexican food vendors. Sin embargo, esos no son los únicos países en los cuales hacen representaciones alusivos al Día de Muertos de México, que hacen ciertos tributos, por así podríamos llamarlo, sino que incluso en países vecinos como por ejemplo Guatemala, nuestro vecino del sur, podemos ver que se hacen algunos desfiles de catrinas, incluso ya van por el segundo o tercer desfile que se hace cada año, en el cual se puede ver cómo admiran la cultura mexicana y tratan de hacer un pequeño tributo en las calles de la ciudad de Guatemala. Déjenles cuento, mis compitas, que nuestros hermanos de Guatemala han realizado por segundo año el desfile de catrinas, expresando así su admiración y respeto por México. La embajada mexicana expresó su apoyo a este desfile, desplegando un póster en apoyo a este bello evento. Otro país en el cual está llegando fuerte el Día de Muertos en últimos años y que se puede ver en redes sociales de personas, de mujeres de Colombia que están diciendo mi primer Día de Muertos y todo eso, es justamente nuestro país hermano de Colombia, en el cual está llegando muy fuerte la tradición mexicana. De hecho, pudimos ver videos en los cuales hay de repente exhibiciones, ya empiezan a poner catrinas, de repente ya hay algunas atracciones en las cuales la gente de Colombia se puede acercar a conocer un poco sobre la cultura mexicana. Y aquí lo importante es que los colombianos lo ven como algo que quieren tener en su país, es algo que ellos saben que es propiamente de México, pero es algo que les llama muchísimo la atención a los colombianos y lo reciben con gran ímpetu. Esto es histórico. ¿Se imagina celebrar el Día de Muertos aquí en Bogotá? Pues sí. Aunque no es nuestra celebración, vamos a tener el honor de vivir esta fiesta de nuestros amigos mexicanos por primera vez en la ciudad. Últimamente Bogotá nos está sorprendiendo con muestras culturales en diferentes puntos de la ciudad y en este caso tenemos el Día de Muertos. En Argentina, por ejemplo, a pesar de que de repente en el fútbol o lo que sea no estamos tan de acuerdo, lo cierto es que en Argentina les gusta mucho lo que es la cultura mexicana, hay incluso representaciones de todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos. Esto está organizado por la Embajada de México en Argentina, pero dato interesante y dato curioso es que se llena, es decir, cuando hacen este tipo de eventos, los argentinos llenan prácticamente las fechas porque les interesa mucho, les gusta mucho. ¿Sabías que podemos celebrar el Día de Muertos totalmente gratis en Buenos Aires? Sí, este 2 y 3 de noviembre se estará llevando a cabo esta hermosa celebración en la Embajada de México de Buenos Aires. Y como todos los años, En la será embajada. libre y gratuita. De hecho, lo mismo pasa en Santiago de Chile, cuando la comunidad mexicana monta ofrendas públicas en plazas culturales. También en Sao Paulo, Brasil, han habido exposiciones fotográficas sobre la festividad. Como é viver Dia de Muertos no México? Durante o último mês eu estive aqui e acompanhei de perto a cidade se encher de flores laranja, à espera do tão tradicional feriado. O Dia de Muertos, diferente da data nos demais países que conheço. Hoje é dia 27 de outubro e, segundo a tradição mexicana, olha só que interessante, é o dia em que os nossos animais de estimação que já se foram voltam para nos visitar, como se abrissem um espaço, caminho para o Dia de los Muertos, que é 2 de novembro. Esse é um dia muito especial para os mexicanos. Sin embargo, si todo eso te impresiona, seguramente ni te imaginas que nuestra cultura ha llegado hasta Sudáfrica. Por ejemplo, en noviembre del año 2024 se realizó por primera vez en Ciudad de Cabo un gran festival de México sobre el Día de Muertos, en el cual hubo música, comida y arte, marcando la llegada de esta celebración al continente africano. De igual forma, en Rusia se han adoptado elementos del Día de Muertos como gesto de Las flores intercambio son tan cultural. De la lindas, misma las forma, se incluso pueden me ver encantan. desfiles de catrinas en Italia, en la cual se ha visto también comida mexicana. A los rusos les encanta la cultura mexicana. En Rusia presentaron una obra de teatro basada en la leyenda de Maya del Maíz, que al final terminó con un gran bailongo. Asimismo se pueden encontrar festivales, mariachis, catrinas, ofrendas y mucho más en ciudades como por ejemplo Ámsterdam o Rotterdam en Países Bajos. También en Bélgica se pueden encontrar las ofrendas, en Irlanda
Holanda, por ejemplo, se organizan maquillajes de Catrina. En Austria, por ejemplo, también se exponen ofrendas y se hacen talleres. En Estambul, en Turquía, se hacen eventos alusivos al Día de Muertos. En Singapur, algunos museos y comunidades mexicanas han hecho exposiciones y actividades asociadas. Incluso en Doha, Qatar, la embajada mexicana organiza cada año exhibiciones y altares, además de hacer concursos de Catrinas y Catrinas, lo cual nos demuestra que la cultura mexicana está tomando cada vez más fuerza y posicionándose como una de las culturas más poderosas de todo el mundo. befinner mig i Mexiko. Nästa vecka är nästa högtid här. Det är Los Días de Muertos. Högtiden där man firar de dödas dag. De har olika festivaler, äter mat och fikar. Och idag ska vi Lo único que nos faltó fue el pan de muerto. Lễ hội người chết UNESCO, lễ không phải lễ hội rùng rợn nhất thế giới. Những linh hồn đang truy về và người sống đón họ một ngày nghi lễ kỳ diệu. Đây không phải là lễ tang, là lễ Remember me, though I have to say goodbye. Remember me. ¿Quién vas a poner en el altar? Yo ahora voy a poner a mis 2 tíos, mi tío y a mí. Pues voy a tener fallo el año pasado porque no estaban juntos. Como a él le gustaba una cerveza, me lleva a poner una cervecita. Es decir, mientras que hace una década México importaba cultura de todo el mundo, ahora México exporta cultura. Y lo mejor de todo es que si te diste cuenta, la cultura mexicana y el Día de Muertos ya llegó prácticamente a todo el mundo. Es decir, ya llegó a los 5 continentes de este planeta. Es decir, América, Europa, Asia, África y Oceanía. Demostrando que somos dichosos de tener una cultura ancestral tan rica y tan viva. De hecho, en el video pasado te mostré cómo ese es el sello distintivo del mexicano. Es decir, en todo el mundo nos identifican como gente alegre, con climas exquisitos, con playas hermosas, con una rica cultura, con comida sabrosa, con un país lleno de colores. Eso es México y está más vivo que nunca. Por eso debemos cuidarlo y mostrarlo al mundo. Y es que todos los mexicanos sabemos que no seremos los más ricos de todo el planeta, pero la familia es primero siempre. Y eso nos hace ser los más ricos de todo este mundo, porque aunque no nos llevemos nada a la tumba, lo cierto es que en México nunca mueres mientras tus seres queridos te recuerden, porque lo que hagamos en vida retumba en la eternidad. De esta forma llegamos al final de este video y hasta este punto me encantaría que tú me dejes saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. ¿Sabías que el Día de Muertos, las celebraciones de México se pueden ver en prácticamente los 5 continentes del mundo? Lo puedes ver en África, lo puedes ver en Asia, en Europa, en América. Cuéntame si te habías imaginado eso. ¿Cuál de esos países fue el que más te impresionó, donde dices nunca me imaginé que la cultura mexicana llegara a este tipo de países? Y punto número 2 y no menos importante, ¿por qué crees que los extranjeros están abrazando cada día más esta tradición? Es decir, anteriormente quizás pensaban que era una tradición en la cual se adoraba la muerte, pero ahora con todas las películas, con los videos, las redes sociales, las noticias, la información digital, han entendido y han comprendido que no es una tradición en la cual se adora la muerte, sino que prácticamente es una tradición en la cual el mexicano trata de tener siempre a sus seres queridos con ellos. Es una forma de recordarlos, de entender que la muerte es parte de la vida misma, y es por eso que tenemos que valorar cada minuto de la vida que tengamos aquí con nuestros seres queridos. Es por eso que déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. Síganme en Instagram y recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Todos deberíamos de tener ese mismo pensamiento que tienen los mexicanos, de que todos somos hermanos y que todos como somos seres humanos y que debemos tratarnos como tal, con esa bondad y con esa amabilidad como ellos tratan a todo el mundo. Por eso es que yo siento que ellos son como que la paz mundial que necesitábamos. Es como que ellos como que son promotores de la paz mundial, ¿sabes? Algo así. Deberían ser embajadores de la paz mundial porque, como decía Mr. Crack, lo que hagamos en vida, eso va a repercutir después. O sea, nosotros vamos a seguir vivos mientras nuestros familiares, mientras nuestros amigos nos recuerden. Pero ¿a quiénes van a recordar? Aquellas personas buenas, aquellas personas que hicieron el bien, que hicieron cosas buenas en vida. O sea, no van a recordar a una persona mala, ¿no? Porque esa no, ¿para qué ocuparla un espacio en tu memoria si más bien hace daño? Por eso yo creo que ustedes también son personas tan amables como decía Carly, para que los puedan recordar una vez después hayan pasado a la otra vida. Y que no solo son ese tipo de personas, sino que a la misma vez tienen ese tipo de tradiciones y culturas que lo promueven más aún. Y esta tradición de Día de los Muertos yo hallo que es para unir más a las personas en cuanto a familia, a amistades, exacto, a tus seres queridos, recordarlos de una forma tan preciosa que es inigualable en ningún lugar del mundo. Ustedes ya saben que eso no se va a hacer igual que como se hace en México. Por eso es que todo el mundo lo está como que lo quiere hacer también, porque saben que otra idea mejor que esa no va a existir, ¿sabes? Otra tradición. Y ahora la están invitando a la tradición de Día de Muertos porque ya comprenden su verdadero significado. O sea, no es algo extraño de que tú dices, mira, me choca y ya. No, ya entienden de qué va Día de Muertos realmente. Y ya están aceptando la idea de que la muerte no es una enemiga,
La muerte es una amiga que tarde o temprano nos va a llegar, pero tenemos que aprender a Exacto. recibirla cuando nos toque y de buena manera, porque al final no nos vamos a morir, pero en la mente de nuestros conocidos, de las personas más queridas por nosotros, no vamos a fallecer. Y más si nos ponen un altar tan hermoso como hacen ustedes en México. Qué bonito que yo saber que un día que voy a fallecer, un día y que mi familia me haga esto. Esto es como que muy increíble. Vas a estar cerquita de ellos. Por eso que como que ya como que uno no le tiene miedo a la muerte gracias a esas cosas. Y vamos a tratar de difundir esta cultura, al menos yo en mi familia, porque es algo bien bonito. A mi mamá le encantó esta cultura, le encantó cantidad. O sea, saber que ella también va a poder volver si tú le pones un altar. En su Facebook inclusive publicó la foto del altar que yo le hice a Coqui y todo, y ella aquí celebrando con la familia el altar y así súper bonito, le gustó muchísimo. A mi abuelo vio el altar y dijo, ay, le puedo tirar una foto, se lo voy a enviar a mis hermanos. Sí, le gustó bastante. Y más que le gustó bastante la foto que puse arriba de mi abuela, era muy bonita. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de suscribirse, regálenos un like, activen la campanita de notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal que están en la biografía del perfil.